Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la anatomía del aparato digestivo. Ok. Como podemos observar, el tubo digestivo es obviamente pues un túnel que llega desde la boca hasta el recto. Si nosotros medimos exactamente desde la boca hasta el ano, se nos va a formar un tubo de 7 a 11 metros de largo. Entonces, son sinónimos del aparato digestivo: aparato alimentario, tubo digestivo, aparato digestivo, sistema digestivo, todos son lo mismo, ¿vieron? Entonces, continuemos. Obviamente, pues el sistema digestivo es necesario porque él es el que transforma los alimentos de tal manera que podamos sustraer de ellos los nutrientes y los minerales que necesitamos para la producción de energía óptima para el funcionamiento de los órganos y tejidos, y también los minerales que van a actuar como coenzimas para las diversas funciones corporales. Entonces, obviamente, pues el aparato digestivo tiene principalmente dos componentes. Los dos componentes principales van a ser el tubo digestivo en sí y las glándulas anexas. ¿Ok? Sigamos. Entonces, el tubo digestivo a la vez se divide en dos partes: tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto es la parte del tubo digestivo que va de la boca hasta la tercera porción del duodeno. Más tarde vamos a ver cuáles son las porciones del duodeno. Y también tenemos el tubo digestivo bajo, que va desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. Verán, es importante entender esto del concepto del tubo alto y tubo bajo, porque muchas patologías hacen referencia a esta anatomía. Un ejemplo de enfermedades que hace referencia a esta anatomía es el sangrado del tubo digestivo. Por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo alto es un sangrado que va a provocar sangre de color negro en la S. Y como el tubo digestivo alto es de la boca, cualquier parte del tubo digestivo de la boca hasta el duodeno, entonces quiere decir que si la S sale en negra, el sangrado está en cualquier lugar entre la boca y el duodeno. Puede ser en la boca, puede ser en el duodeno, puede ser en el estómago, en el esófago. Entonces la sangre va a salir negra. En tanto, el sangrado del tubo digestivo bajo, como el tubo digestivo bajo va del duodeno para abajo, entonces si las S salen con sangre roja, probablemente el sangrado esté originario en el duodeno, el yeyuno, el ilion o el colon, o en el mismo recto. ¿Estamos bien? Ok. Entonces miremos bien este diagrama. El aparato digestivo en sí está formado por todo el tubo digestivo, ¿verdad? Y las glándulas anexas. El tubo digestivo, como vimos, él está formado, comienza en la boca, baja por el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto. Todo eso es el tubo digestivo. Las glándulas anexas van a ser las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Estamos bien? Tubo digestivo alto va de la boca, faringe, esófago, estómago, duodeno. Ahí termina el tubo digestivo alto. Ahora, tubo digestivo bajo. El tubo digestivo bajo va a ser intestino delgado, intestino grueso, recto. ¿Estamos bien? Glándulas anexas. Las glándulas anexas van a ser glándulas salivales, el hígado, el páncreas. Continuemos. Así como el tubo digestivo tiene partes, también va a tener lo que son las glándulas anexas, que ya las explicamos, y las estructuras accesorias. ¿Cuáles van a ser las estructuras accesorias? Las estructuras accesorias van a ser los dientes, la lengua, ¿verdad? Y la vesícula biliar. Continuamos.
Aquí tenemos un pequeño cuadro sinóptico, ¿verdad? Que nos va a hacer un resumen de cómo el aparato digestivo se divide en tubo digestivo y glándulas anexas. Y que el tubo digestivo consta de boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Y las glándulas digestivas anexas, glándulas salivales, hígado y páncreas. Muy sencillito para comprender. La boca es una cavidad. Ella está limitada. El techo está hecho por el paladar duro y blando. El piso está formado por la boca, por la lengua y los músculos miloioideos y los digástricos. Las paredes laterales están formadas por las mejillas. La parte delantera de la boca, entre los dientes y los labios, es un pequeño espacio, a eso se le llama el vestíbulo de la boca. Ahora, la parte de la boca que pega con la campanita, ¿verdad? Que es la úvula, a eso se le llama el istmo de las fauces, que es el espacio que divide la boca, la cavidad bucal de la orofaringe. ¿Ya? Ok. La boca es importante porque ahí empieza el proceso de la digestión, porque los dientes cortan los alimentos en pedazos pequeños que van con el objetivo de que el estómago los destruya más fácil con el ácido clorhídrico, porque entre más grande es el pedazo de alimento que entra al estómago, más difícil es que el ácido lo digiera. Ok, sigamos. Las glándulas salivales, las principales son de dos categorías, las mayores y las menores. Las glándulas salivales mayores tenemos la parótida, que se encuentra detrás de la mandíbula y adelante del oído, por eso se llama parótida. La submaxilar, que se encuentra en el techo de la boca. La submandibular y la sublingual. Las glándulas salivales menores son pequeñas y esas a veces se encuentran distribuidas en toda la cavidad y detrás de las molares. ¿Ya? ¿Para qué sirve la saliva? Primero, humedece los alimentos y los lubrica para que se puedan deslizar al esófago. Segundo, que la saliva contiene enzimas digestivas, que ya desde que el alimento está en la boca ya comienza la degradación del alimento para facilitarle la digestión al ácido clorhídrico del estómago. Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Ok. Sigamos. La faringe es este pequeño espacio que están viendo ahí, que se encuentra detrás de la lengua y detrás de la úvula y se encuentra antes del esófago, ¿ya? Entonces, este pequeño espacio que está aquí, a eso se le llama el istmo de las fauces. Y el istmo de las fauces es lo que divide la boca de la faringe. Ya el istmo de las fauces para atrás ya es faringe. Cabe señalar de que aquí, esto que tenemos aquí es la epiglotis, es una compuerta que baja cada vez que son tragados los alimentos. Porque cuando el alimento es tragado, la fuerza del alimento baja a esta palanca para que esta palanca tape aquí. Como la palanca este epiglotis está tapando aquí, los alimentos que son tragados pasan hacia atrás porque el esófago está atrás. ¿Ya? Y la tráquea, que es con la que entra el aire, está adelante. Entonces, si esta palanquita no baja, ese epiglotis no baja, entonces los alimentos se van adelante en vez de irse hacia atrás. Y si se van hacia adelante es cuando nos escapamos de ahogar con los alimentos, porque el alimento se está yendo por la vía aérea. Es decir, se está yendo por el camino equivocado. El esófago es un tubo que mide 25 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de grosor. Y él está situado, como ya habíamos dicho, detrás de la tráquea. La tráquea está adelante y el esófago está atrás. ¿Qué es lo que hace que los alimentos bajen por el esófago y no por la tráquea? La epiglotis, que la epiglotis se cierra hacia abajo cada vez que uno traga. ¿Ya? Cuando uno traga, la epiglotis se cierra, tapando la tráquea y haciendo que el alimento a fuerza pase por el esófago sin irse por la tráquea. De vez en cuando las porciones de alimentos son tan pequeñas que el epiglotis no le da tiempo de cerrar. Entonces la pequeña porción va a la vía respiratoria y es donde nos induce la tos. ¿Ya? ¿Para qué sirve el esófago? El esófago sirve para que el alimento pueda ser impulsado
desde la faringe al estómago. Durante ese camino el esófago va a tener tres partes en las que él va a ser más delgado que todas las porciones. ¿Ya? Esas porciones donde el esófago se hace más estrecho se van a llamar estrecheces. Y esas estrecheces del esófago van a ser tres. La primera estrechez del esófago va a ser en la unión con la faringe. La segunda estrechez que va a tener el esófago va a ser cuando pase en medio de los bronquios. Y la tercera estrechez que va a tener es cuando en el sitio de unión con el estómago. ¿Estamos claros? Ok, sigamos. El estómago es la siguiente parte del tubo digestivo, que es la que sigue. El estómago es un tubo en forma de J cuya capacidad es de litro a litro y medio. Fuera de eso, si uno traga más de litro y medio, aproximado de litro y medio de comida, entonces el estómago lo va a rechazar ese excedente en forma de vómito, ¿ya? Muy raras veces va a dejar pasar la comida, entonces cuando el estómago supera su capacidad, entonces ocurre el vómito, ¿ya? ¿Cuánto va a medir el estómago? 25 de largo y 10 de ancho. ¿Dónde se localiza? Se localiza en la parte izquierda del abdomen, ocupando la parte superior, muy inmediatamente debajo del diafragma, en la parte que se llama el epigastrio. Ok, como todas las partes del tubo digestivo, el estómago tiene 4 capas. ¿Cuáles van a ser esas 4 capas? Mucosa, submucosa, muscular y la parte de afuera que se llama serosa. La mucosa gástrica, que es la parte más interna, ella es la que se encarga de producir un moco protector que nos va a proteger el estómago de su propio ácido y a la vez va a producir el jugo gástrico, que es una mezcla de enzimas digestivas y ácido clorhídrico. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las partes del estómago. El estómago aquí, la parte donde se une con el esófago, que es el esfínter esofágico inferior, ahí esa parte de unión, inmediatamente debajo del esfínter del esófago, allí se llama cardias. Cardias. ¿Qué es el cardias? Aquí, el sitio por debajo de la unión del estómago con el esófago. Luego tenemos una cúpula, esa cúpula se llama el fondo gástrico. Después tenemos aquí, la mayor parte del estómago, ese es el cuerpo del estómago. Luego aquí hace una cinturita, esta cinturita se llama el antro del estómago. Y luego tenemos aquí otra cinturita, que esta que está aquí es el píloro. El píloro es lo que va a separar a dónde termina el estómago y a dónde comienza el intestino. Ya, entonces esa parte divisoria se llama el píloro. Ese píloro se abre y se cierra. Cuando el estómago está comenzando a llenarse, el píloro está cerrado. Cuando ya el estómago ya se llenó, dentro de 20 minutos de haberse llenado el estómago, entonces el píloro se abre para que todo pase al intestino. A su vez el estómago llama la atención porque tiene dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. Es importante saber esto de las curvaturas porque en la curvatura mayor es cuando se dan más frecuentes las úlceras pépticas y la gastritis. Y en la curvatura menor es donde es más frecuente el cáncer gástrico. ¿Estamos bien? Repasando. Cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro. Curvatura menor, curvatura mayor. Sigamos. Ya saben, ¿verdad?, que siempre el trabajo del estómago es mezclar el bolo alimenticio que ha sido tragado, ¿verdad? Mezclarlo con el ácido para comenzar la digestión de los alimentos. Y comienza pues el intestino delgado. El intestino delgado puede llegar a medir de 6 a 7 metros. Ya saben que el intestino comienza en el duodeno y termina en el esfínter iliocecal. Porque a partir del esfínter iliocecal, ahí termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso. Por lo tanto, el intestino delgado va a tener 4 partes. Las 4 partes del intestino delgado van a ser duodeno, yeyuno, ilion. Perdón, son 3 partes, ¿verdad? Entonces, el duodeno a la vez va a tener 4 partes. ¿Por qué va a tener 4 partes?
porque va a tener la porción superior, que es esta que va para arriba, una porción descendente porque va para abajo, una porción horizontal porque va recto, y como va para arriba otra vez, esa va a ser la porción ascendente. Entonces va a tener 4 porciones: la superior, la descendente, la horizontal y la ascendente. Ahora, si ustedes se fijan, cuando uno abre la cavidad abdominal, no se sabe muy bien cuál es duodeno, cuál es yeyuno, cuál es ilion, porque solo se miran los intestinos enredados. Entonces, una manera fácil de saber cuál es el duodeno es que a partir del píloro uno comienza a contar los centímetros. Entonces, del píloro a 30 centímetros, todo eso es duodeno. Ya los siguientes 30 centímetros, después del píloro, va a ser yeyuno. ¿Ya? Entonces, después de los 30 centímetros, continúan de 2 a 5 metros de yeyuno. Y después del yeyuno, los últimos 3 metros son de ilion. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia después entre yeyuno y ilion? Se puede saber a simple vista cuál es cuál, porque el yeyuno es más grueso y el ilion es más delgado y más finito. ¿Ya? Sigamos. Cuando uno mira microscópicamente la pared del intestino, puede verse que la mucosa del intestino es aterciopelada, porque estas cosas aterciopeladas, que se llaman vellosidades, son las que sirven para absorber los nutrientes y el agua de los alimentos. ¿Ya? Es importante destacar que en el intestino delgado es que se absorben el 90% de los nutrientes y el agua de los alimentos. Y el resto, 10%, son las sustancias que no se puede sacar ningún valor nutritivo, y entonces ese 10% es como una sobra. Esas sobras que no se pudieron digerir son las que van a viajar al intestino grueso a convertirse en heces fecales. ¿Ya? Esos desechos que no tienen ningún valor nutritivo. El intestino grueso, él comienza de la válvula ileocecal, donde termina el intestino delgado, y va a medir 1.5 a 1.8. ¿Dónde comienza? Comienza en una porción que se llama ciego. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el recto. Entonces, ¿cómo va a estar dividido el intestino grueso? El intestino grueso va a estar dividido en ciego, colon y recto. Ya. El ciego es la parte más redonda. El colon es toda la mayoría del intestino grueso. Y el recto va a ser la última porción, que es la que va a terminar en el ano. Cabe señalar de que cuando la gente se refiere al colon, se refiere al intestino grueso. Entonces, una persona que padece de colitis es porque tiene inflamado el intestino, ¿cuál? ¿El delgado o el grueso? El grueso, porque el colon se refiere al intestino grueso. Ahora, ¿cuántos colon hay? Hay varios. Fíjense bien, los voy a mencionar. La primera parte del colon que va hacia arriba, por eso se llama colon ascendente. Después en el hígado, él hace una esquinita y baja para acá. Entonces ese es el colon transverso. Detrás del estómago, él hace otro ángulo y vuelve a bajar. Entonces ese es el colon descendente. Después hace una vueltecita en forma de S y se llama colon sigmoide. Y después del sigmoide sigue el recto. Entonces una vez más. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto. Sigamos. Ahora, hay algo importante que decir aquí. El ciego muestra una pequeña proyección, una pequeña punta. Esa punta es el apéndice, ya que es la que ustedes conocen, pues, que es la que se revienta cuando hay apendicitis y después hay peritonitis. Más adelante vamos a decir para qué sirve el apéndice, ¿oyeron? Pero quiero que sepan que el apéndice se encuentra situado en la porción del ciego. Si yo les pregunto en qué porción del intestino grueso está el apéndice, entonces está en el ciego. ¿Ya? Ok, sigamos. Y obviamente pues se encuentra en la derecha. El colon, visto por fuera, contiene estas rayas en medio. Estas rayas en medio son unas bandas que hacen que la pared se mantenga tensa, y esas partes rectas que están afuera del colon que pueden ver ustedes es una modificación de la capa muscular externa
del intestino grueso y el objetivo es que frunzan la pared para que haya una fuerza extra para expulsar la heces. Y entonces esas rayas que me ven ahí se conocen como austras del colon, ¿ya? Las glándulas accesorias, la más principal es el hígado. Entonces hablemos un poquito del hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y pesa de 1.4 a 1.5 kilogramos. Eso equivale a 1.400 gramos o 1.500 gramos. ¿Es donde se encuentra el hígado? Se encuentra en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte superior derecha del abdomen. Entonces, cuando a alguien le duele esa parte debajo de las costillas derechas, lo más probable es que el dolor se origine en el hígado o en la vesícula biliar. Entonces, el hígado contiene dos lóbulos, de uno derecho y uno izquierdo. El lóbulo derecho está separado del lóbulo izquierdo por un pellejito que se llama ligamento falciforme. Unido al ligamento falciforme se encuentra este pequeño esbozo que se llama ligamento redondo. Ese ligamento redondo es lo que quedó de la vena umbilical después de que uno cortó el cordón umbilical después del nacimiento, ¿ya? Entonces, el ligamento falciforme divide al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo y el ligamento redondo del hígado es lo que quedó del cordón umbilical. Visto por abajo, el hígado presenta dos lóbulos más, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado. Y también a la par del lóbulo cuadrado, hacia abajo podemos encontrar la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar solo puede ser vista debajo del hígado. Ahí tienen la vesícula biliar para que puedan ver que se trata de un órgano en forma de pera cuyo objetivo es almacenar la bilis para después liberarla cada vez que caen los alimentos al duodeno. ¿Ya? Entonces, la vesícula biliar tiene estas porciones, ya vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles van a ser las porciones de la vesícula biliar? Las porciones de la vesícula biliar van a ser el fondo, todo esto que va a ser el cuerpo y el cuello. Y la vesícula va a liberar todo su contenido a través de un conducto. Ese se llama el conducto cístico, tal como lo pueden ver aquí. Miren, entonces el conducto de la vesícula biliar es el conducto cístico. Luego, del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo sale un conducto de la bilis, uno de cada lóbulo. Entonces, vamos a tener dos conductos, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos conductos se unen para formar el conducto hepático común. ¿Ya? Luego, cuando el conducto hepático común se une con el conducto cístico, se va a formar lo que es el conducto colédoco. Ahora, el conducto colédoco unido al conducto del páncreas se van a unir en lo que se va a llamar la ampolla de Vater. ¿Ya? Una vez más repasando. El conducto hepático derecho se une con el izquierdo para formar el hepático común. El cístico con el hepático común forma el colédoco. El colédoco con el conducto pancreático formó la ampolla de Vater. Sigamos. El páncreas. El páncreas es un órgano bien largo cuyo objetivo es producir las enzimas digestivas. Cada vez que uno come y el alimento es digerido en el estómago y pasa en forma líquida al intestino delgado, se secretan una serie de enzimas digestivas para facilitar la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿quién provoca las enzimas digestivas? El páncreas. Entonces, el páncreas tiene varias porciones: la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Ya? Cada quien con su conducto. Entonces, el páncreas va a tener dos conductos: el más largo, que es el conducto principal, y el más chiquito, que es el conducto accesorio. Ambos terminan uniéndose con el colédoco para formar la ampolla de Vater. ¿Ya? A la vez, el páncreas produce la insulina para poder disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, cualquier enfermedad que altere el páncreas va a dar diabetes. ¿Ya? El vaso. El vaso es un órgano que se encuentra detrás del estómago, en el lado izquierdo del abdomen. Este vaso, él tiene
una función importante porque ahí es que se reciclan los glóbulos rojos que ya están viejos para dar paso a los glóbulos rojos que están nuevos y poder reciclar el hierro. Y también la otra función que tiene es que ahí maduran los glóbulos blancos que acaban de nacer. Ya, entonces, los glóbulos blancos recién nacidos no sirven, tienen que madurar en el vaso. Entonces, las personas que les quitan el vaso, las defensas las tienen bajas porque los glóbulos blancos no maduran lo suficiente. Ya, tienen que buscar otra manera de madurar. Ok. Siempre resumiendo, ¿verdad? Todo el tubo digestivo tiene las mismas capas. Mucosa, submucosa, muscular y la más externa que es la serosa. El peritoneo es una capa que reviste tanto las paredes como los órganos. Por lo tanto, van a haber dos tipos de peritoneo. El que está en la orilla del abdomen, revistiendo la pared como una cascarita, eso es el peritoneo parietal. Y el peritoneo que reviste los órganos se llama el peritoneo visceral. Todos los órganos que están adentro del peritoneo se llaman intraperitoneales. Pero hay órganos que no están cubiertos de peritoneo. Y esos órganos que no están cubiertos por peritoneo se llaman retroperitoneales. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos un resumito, ¿verdad? De todas las partes del tubo digestivo. Con el proceso de la digestión. Y fuera de eso, no tengo más nada que explicarles, ¿oyeron? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.